No entiendo la fotografía o mi trabajo o este oficio como poder registrar un instante decisivo, sino que deseo o me gustaría que fuera la huella de un encuentro. Y ese encuentro sucede en un tiempo determinado, no es un instante que pasa y se va, sino que es un momento de compartir. Ese encuentro con la otra persona nos permite entendernos a nosotros y tener noticias de quiénes realmente somos y ser conscientes del privilegio que tenemos de poder acceder a la generosidad de esa persona que te abre su casa, te cuenta su historia y por lo que ha atravesado. Uno empieza a empatizar o a entender al otro o a la otra persona cuando comprenden la situación en la que están viviendo, ¿no? La empatía no es una emoción o una práctica o una conducta espontánea, es un trabajo. Formarse, entender, comprender, informarse para poder luego tomar una postura, tener una conducta empática frente a lo que uno está viendo, ¿no? Gran parte del trabajo que he realizado en los últimos años se concentra en una región particular denominada el Sahel. Es una franja que atraviesa de este a oeste todo el continente africano y que está integrada por países muy diversos, que en su origen no eran países per se, sino que han sido de alguna forma estructurados y definidos durante el proceso de colonización, y que también a lo largo de los últimos años no solamente ha sufrido una serie de crisis climáticas, sino también una desestabilización y también un deterioro de su capacidad de gobernabilidad, de su seguridad, y eso ha generado, podemos decir, como un cóctel explosivo en esa región que atenta contra la seguridad y la vida de las personas. En Mauritania, en la región de Kaya, conocí a Boubacar, un pastor que se había hecho cargo de gran parte de las cabezas de ganado de su comunidad y es el garante de la supervivencia de los animales y que tradicionalmente recorría durante 6 meses al año toda esta zona del Sahel del oeste, buscando pastos para sus animales. Boubacar durante 6 meses, junto con su familia más próxima, inicia esta ruta de transhumancia. Cada vez eran menos los pastores y las pastoras y las familias que se dedicaban a eso. Cada vez más se estaba perdiendo la tradición de nomadismo, donde en realidad muchas de las familias estaban buscando una supervivencia en las grandes ciudades, abandonando las zonas de campo. Y esta tradición de buscar con estas cabezas de ganado estos pastos se estaba perdiendo. Había 2 elementos fundamentales que ponían en riesgo esta tradicional actividad y medio de vida. El cambio de regímenes de lluvia, que eso estaba impactando enormemente en la producción agrícola. Pensemos que la cadena de alguna forma alimentaria en esta región es básica y es lo que mantiene con vida no solamente a los animales sino también a las personas. Comienzan las lluvias. Los campesinos y las campesinas empiezan a preparar la zona de cultivo para producir alimentos, y en ese instante es cuando también los pastores y las comunidades pastoralistas inician su recorrido y su nomadismo en busca de esas tierras fértiles. Una vez que pasa la temporada de lluvias, se realiza la cosecha de esos alimentos, todo lo que queda en esos campos de cultivo es el alimento al que van a acceder estas comunidades pastoralistas, estos pastores con sus animales que van buscando esos restos de la cosecha. No solamente esos animales se nutren de esos restos, sino que al momento que están allí pastoreando también van generando residuos que permiten abonar la tierra y mejorar o enriquecer la tierra para el cultivo posterior.
Cuando la lluvia no llega y esa producción agrícola se deteriora o no llega a ser efectiva, no hay una cosecha rica, no hay unas sobras o unos residuos de esa cosecha que permita alimentar a esos animales. Ahí es donde ese frágil equilibrio se rompe y esa cadena alimentaria tan básica se desmembra. Y ahí es donde nos encontramos con la lucha y los desafíos constantes de las comunidades pastoralistas y también las campesinas de sobrevivir en el marco de esta crisis climática, ¿no? Burkina Faso es una radiografía trágica de lo que ha vivido el Sahel en los últimos años. Tradicionalmente había sido un país de recepción de las personas que huían de la violencia, la desigualdad, la pobreza o la guerra. Todo eso se perdió en los últimos años. La desigualdad y la pobreza en el país, tanto provocada por la crisis económica como por la crisis climática, ha generado unos niveles de necesidad enormes que ha sometido al país a una inestabilidad y a un deterioro de su seguridad que atenta contra la vida de las personas, ¿no? La primera vez que llego a Burkina Faso es en el 2012, cuando se declara la crisis humanitaria provocada por una sequía de 2 años y medio que provocó que gran parte de las comunidades campesinas perdieran sus cultivos. Allí es donde conocí a Susan Guadrago. Recuerdo llegar a Caya, a su comunidad, recorrer su parcela, que ya la tenía toda trabajada, con las líneas preparadas de arado para ya empezar a colocar las semillas, esperando esa lluvia que tradicionalmente llegaba a principios del mes de mayo, pero que no llegó. Ella se quedó durante más de 2 años después de ese 2012 esperando que sus tierras sean irrigadas por el agua y que sus semillas pudieran generar frutos. Esas semillas nunca germinaron, se terminaron pudriendo y luego secando en esa parcela de cultivo. Y sí, lo que me contaba era una decisión que estaba como de alguna forma macerando la comunidad, que era de intentar buscar un medio alternativo de vida. Tradicionalmente habían cultivado durante 6 meses esas tierras, produciendo trigo, sorgo, maíz, cacahuete, algo de patata, que generaba una soberanía alimentaria y una base alimentaria que garantizaba la vida de las personas, pero que esa pérdida y esa desconexión con el clima, esas lluvias erráticas que en algunos momentos quizás vinieron, pero vinieron a destiempo, generando más dificultades y más pérdidas que ganancias, muchas de las comunidades decidieron ir a buscarse la vida, buscar una garantía de sueldo, de salario, en las minas tradicionales de oro. Forma parte del reportaje que realizamos no solamente documentar y poner evidencia sobre el impacto de la sequía o de esas lluvias erráticas, sino también el deterioro de la comunidad y de la sociedad provocada por ese desplazamiento a estas nuevas zonas de generación de ingresos, y que también estas minas tradicionales en sus entornos empezaban a reproducir sistemas desiguales de vida, donde en muchos casos las mujeres estaban sometidas otra vez a múltiples opresiones, forzadas a prostituirse para tener un ingreso, sin tener acceso a servicios sociales como la sanidad o la educación. Todo eso, en ese contexto de minas, de alguna forma se estaba perdiendo, se había perdido. Lo que se generaba era un espacio, un entorno del sálvese quien pueda, con el deseo simplemente de encontrar una pepita de oro que te garantizara un ingreso mínimo para tu familia.
Llegamos a Nigeria sabiendo de que es un país que da cuenta de lo paradigmático que son los procesos de colonización en esta región. Es un país que, fruto de esa ocupación, en su momento colonia británica, quedó totalmente fragmentado en dos. Llegamos ahí junto con el equipo de Oxfam para hacer un reportaje para el país que se llamó El infierno de Boko Haram. Es un reportaje que integra a 3 países, Níger, Nigeria y Chad. Boko Haram fue mundialmente conocido por la barbarie que ocurrió en Chibok cuando secuestró a 200 niñas de una escuela. Pero debemos entender de que estas no eran las únicas niñas y mujeres secuestradas, sino que inclusive en estos días aún quedan más de 2000 mujeres en cautiverio y de las que no se tiene noticias. De alguna forma, el reportaje que queríamos hacer era poder ampliar la mirada de lo que estaba sucediendo más allá de ese titular. El foco en Nigeria lo pusimos en el desplazamiento interno de las personas. Entendemos muchas veces que las personas huyen de la violencia y se convierten en refugiados porque han atravesado una frontera, han abandonado su país y se los reconoce con ese estatus. Pero gran parte de la población que huye de la violencia interna en muchos casos no tiene ni la posibilidad ni los recursos para abandonar el país. Y el caso de Nigeria no es ajeno a esta realidad y cientos de miles de personas, al estar alejadas de la frontera con los países vecinos o no tener el dinero, los recursos o inclusive las posibilidades, ¿no? Porque estamos hablando de que hay que caminar día tras día, semanas en el desierto, peregrinar por esas tierras infértiles buscando un lugar seguro. Uno tiene que tener cuerpo, no solamente recursos financieros, sino también tener el cuerpo para poder hacerlo. Y en ese contexto es donde nos encontramos y focalizamos nuestra historia en Muna Garage. Muna Garage es un campo de personas desplazadas a las afueras de Maiduguri, donde tuve la oportunidad de conocer a Amina, que había llegado de una remota población de las afueras de Maiduguri y que llevaba una semana esperando en la puerta de ese campo de personas desplazadas, donde la seguridad estaba suministrada por el ejército y donde diversas agencias humanitarias estaban proveyendo de agua, comida o sistemas de saneamiento o de refugio, pero que era el ejército nigeriano el que de alguna forma definía y decidía quién entraba y quién no entraba a ese campo. A Amina la conocí en esa larga cola de mujeres, en su mayoría, esperando acceder a la entrevista con los militares, donde se les preguntaba de dónde venían, cuánto tiempo habían tardado en llegar allí, quiénes eran sus maridos, quiénes eran sus hijos, para ver si había alguna conexión con algún grupo armado o con, en este caso particular, de Boko Haram. Amina estuvo esperando durante una semana acceder a esa entrevista que le posibilitaría luego tener un voucher para poder acceder a 1 kilo de arroz, un jerrycan, un bidón de agua para poder tener acceso a agua. De alguna forma ese espacio, ese escenario que era Muna Garage, ese campo de personas desplazadas, nos permitía explicar la realidad o la situación que viven las personas desplazadas internas, de las que en muchos casos se habla menos porque carecen del estatus o los derechos que pueden tener las personas que han huido del país y que se convierten en personas refugiadas. Níger es uno de los países, podríamos decir, más expuestos a la crisis climática de la región. Un país que se encuentra en el centro del Sahel y que su geografía es desértica. Difa es una región muy próxima a la frontera con Nigeria y con Chad. Desde el aire se ve una larga carretera angostita, gris, que se mete en el desierto. En las cunetas de esa ruta estaban instaladas cientos de miles de tiendas de campaña y de chozas de las personas, de las familias que habían huido de la violencia de Boko Haram del otro lado de la frontera.
Esta ruta discurría paralela a la frontera con Nigeria, muy próxima, y era el lugar estratégico que habían encontrado estas familias, estas personas, para poder tener visibilidad. Se podrían haber quedado en otro lugar, en el desierto, pero sabían de que ninguna organización humanitaria ni ninguna agencia los iba a identificar, y estratégicamente se decidieron poner al lado de esta ruta, la única ruta en la región, que de alguna forma les garantizaba un abastecimiento, en el caso de que así las agencias humanitarias lo hicieran, y de poder acceder a alimentos, a agua, fundamentalmente a agua, en medio de ese desierto. Allí en esa cuneta que era como una especie de infierno, porque no había un árbol, no había un pozo de agua, ahí es donde conocí a Amina y a Kubi. La historia de Amina y de Kubi, que da cuenta de muchas historias y que es podríamos decir, un relato común, es la huida ante la llegada de milicias armadas que entran en las comunidades, reclutan a los jóvenes como soldados y secuestran a las mujeres, tanto para ser sometidas a violaciones como para ser forzadas a casarse y cocinar y cuidar a los soldados o a las milicias en sus operaciones. Amina logró huir con su nieta, siendo testigo de una masacre en su comunidad de origen tremenda. Ella logra huir junto con otras personas de la comunidad, llega a Difa con la esperanza de poder no solamente encontrar un lugar seguro, sino alimentos y agua para garantizar su supervivencia, pero fundamentalmente la supervivencia de su nieta, Kubi. Vemos a Amina dándole el pecho a Kubi, pero como un mero placebo, no le está alimentando, es una forma de remitir esa ansiedad y esa angustia y ese dolor que genera estar sufriendo hambre. Amina hablaba de dolor, su cuerpo ante la falta de agua, de alimentos, va autoconsumiéndose. Junto con Nur, que era la traductora, le preguntamos si su historia podía ser la que diera cuenta de esa tragedia humanitaria que estaban viviendo cientos de miles de personas, que necesitamos fotografiarla. Ella accedió. Yo hice unas 5 fotografías y la posibilidad que nos da ahora la herramienta digital es poder mostrarle a esa persona esas fotografías y decidir junto con ella cuál era la que no solamente daba cuenta de su historia, sino en la que ella se sentía más cómoda representada, ¿no? Chad es un país que ha recibido y ha tenido la generosidad y la apertura de históricamente recibir a personas vulnerables. Recordemos que también Chad es un país expuesto a la crisis climática, donde en sus zonas rurales hay escasez de recursos. Ya para atender o para permitir la supervivencia de la población local, ese es uno de los grandes desafíos en el que se ha encontrado Chad, de poder atender y permitir la supervivencia de las personas que recibe y poder atenderlos de igual manera que a sus ciudadanos y ciudadanas en un contexto, un entorno donde hay una escasez extrema. Cuando salimos de Yamena, en el vuelo de Naciones Unidas del Programa Mundial de Alimentos, la primera vez que vi el lago Chad,
A mí me sorprendió, no es una imagen donde uno ve una extensión de agua continua, ¿no? El lago Chad, con la desertificación a la que ha estado expuesta en los últimos años, se ha ido conformando como porciones de agua que rodean islotes, ¿no? Un tapiz bellísimo, verde, esa postal que te iba entregando el lago, pero a medida que ibas descendiendo y llegando ya a la periferia, empezabas a ser consciente de a lo que estaban expuestas esas personas que no vivían en esos islotes, sino en la periferia del lago. Y eras cada vez más consciente del retroceso que había sufrido el agua. A Mahamad lo conocí en un pueblo que hace 10 años atrás estaba al lado del lago y ahora se encontraba a más de 20 kilómetros. El retroceso que había sufrido el lago lo había separado de su medio de vida, de su trabajo. Él es de tradición pesquera, su padre también lo ha sido. Todas las mañanas su padre se levantaba y con su canoa lanzaba las redes y de lo que pescaban la familia vivía y contaba que vivían muy bien. Y Mahamad cada vez se encuentra, su comunidad cada vez más alejada del lago y lo que él puede pescar en el lago cada vez es más pequeñito y de menos calidad y eso impacta directamente en los ingresos que puede generar con su propio trabajo. La escena de Mahamad del atardecer preparando sus anzuelos frente a su choza, a su vivienda, rodeado de arena, permitía mostrar de qué forma su medio de vida, afectado directamente por la crisis climática y por la desertificación de uno de los lagos, que fue uno de los lagos de interior más grandes de África, esa imagen nos permitía entender cómo el frágil equilibrio y la frágil conexión que hay con la naturaleza en un momento determinado le puede llevar, como el caso de Mahamad, a perder el único ingreso, el único medio de vida que tiene acceso, ¿no? En Senegal tuvimos la oportunidad de documentar una de sus grandes industrias, que es la industria de la pesca, un pueblo que ha mirado históricamente al mar, con unos niveles de dependencia económica en la industria de la pesca altísimos y también con una tradición migratoria muy potente y antigua. Pero por otro lado también se han encontrado que en las últimas décadas ese litoral que alimentó tradicionalmente a Senegal ha sido ocupado por la industria pesquera mundial y donde acuerdos de pesca ha permitido que esas aguas sean explotadas por empresas extranjeras en detrimento de la pesca tradicional del pueblo senegalés. Tradicionalmente, muchas personas campesinas también fueron a buscar en la industria de la pesca un medio de vida. Muchos campesinos y campesinas se han ido al litoral senegalés para trabajar en la pesca, en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres, en la manufactura del pescado. Producto de que estas comunidades campesinas del interior de Senegal han tenido que hacer frente a un deterioro del clima que les ha impedido producir sus alimentos y mantener a sus animales con vida de manera segura. También nos encontramos con un fenómeno de que no solamente los maridos y los hombres han decidido migrar a la zona del litoral para trabajar, sino también iniciar un proceso migratorio quizás mucho más largo, con el objetivo, el deseo de buscar una vida mejor y una vida digna en Europa. Y es donde en algunos casos hemos tenido la oportunidad de documentar la situación en la que viven muchas de las mujeres que han acompañado el proceso migratorio de su marido, pero que se han quedado sosteniendo a las familias, a sus hijos, a sus hijas en Senegal, haciendo frente a estas carencias y en el caso particular de las zonas rurales, haciendo frente a la crisis climática, la falta de lluvia o el cambio de regímenes de lluvia que está tentando contra la producción agrícola. Ahí es donde conocí a la cooperativa de Galoya y liderada por Bintu, que es una de las 10 mujeres que forman parte de esta cooperativa. Estas 10 mujeres de alguna forma han sido atravesadas indirectamente por procesos migratorios frustrados. Su marido las ha abandonado, no envía más dinero desde Europa o en algunos casos han perdido contacto con ellos. Y lo que han pedido estas mujeres es tener acceso a una parcela de tierra con su titularidad
para poder gestionarlas ellas de manera independiente y autónoma. Esto quiere decir que ellas deciden qué se cultiva, cuándo se cosecha y cuándo se vende ese producto y a qué precio se vende. Un derecho que está muy cuestionado en las zonas más tradicionales y zonas rurales de Senegal. La oportunidad de conocer esta cooperativa de mujeres permitió entender parte del fenómeno migratorio que está muy silenciado y muy oculto y de lo que poco se habla, que tiene que ver qué sucede con las familias que se quedan. No solamente sosteniendo la familia, sino también esperando que ese proyecto migratorio iniciado y liderado por el hombre tenga un impacto positivo en su familia. Finales del 2013 se inicia una revuelta político-militar en República Centroafricana y junto al equipo de Oxfam Intermón, que estaba interviniendo en los campos de personas desplazadas, inició una serie de viajes para documentar lo que estaba provocando en la población civil estos enfrentamientos entre diferentes facciones armadas. República Centroafricana es un país que a lo largo de los últimos años, en el interior, en las zonas rurales, ha cambiado su, podríamos decir, paradigma productivo. Muchas de las personas han dejado de tener un contacto regular con aquellas tradiciones de supervivencia, como la agricultura o como la ganadería, y producto de decisiones políticas extractivistas, gran parte de la población se empieza a dedicar a la extracción de piedras preciosas y metales. Esa decisión ha llevado a gran parte de la población a perder contacto o conocimientos de cómo hacer una actividad productiva agrícola o ganadera. Nos encontramos que el resultado de los enfrentamientos armados ha desplazado a la población de sus zonas de orígenes, o sea, ya no tienen esas minas a las que podían ir para intentar ganar un sustento, sino que se encontraban en zonas totalmente alejadas y aisladas de esos centros productivos, ¿no? o generadores de ingreso. Hay un ejercicio que a lo largo de los años he intentado como explorar. Es un ejercicio que cuenta con dos palabritas. Una viene del latín, recordis, que significa volver a pasar por el corazón, y otra del griego nostos, que es volver al sitio donde ocurrieron las cosas. Promovimos un ejercicio que le planteamos a personas que vamos a documentar su vida, que es volver al lugar donde sucedieron las cosas. A Huapi la conocí en Bria, una ciudad, podríamos decir, de tradición minera, víctima de estas políticas francesas extractivistas. La conocí en un campo de personas desplazadas y después de 2 días de poder acompañarla y recorrer con ella el campo, la acompañé a su casa, o los restos de lo que se queda de su casa. Recuerdo que cuando llegamos, en esos cimientos que quedaban de su casa destruida por los Seleka, empezó a extraer los yuyitos entre los ladrillos que quedaban todavía del cimiento de su casa y me contaba, digo, hago esto porque si ese yuyo crece me va a empezar a levantar los cimientos y a desplazar los ladrillos, porque ella tiene la certeza de que quiere volver allí. Y otra de las situaciones, otra de las realidades por las cuales Huapi no puede volver a su casa es que un elemento vital como el agua, ella no podría acceder. El único pozo de agua que estaba en la zona de su vivienda en estos momentos es la tumba de su marido. Una de las armas utilizadas por estas milicias armadas para forzar el desplazamiento de las personas es el agua, es la contaminación del agua. En este caso asesinaron a su marido y lo lanzaron al único pozo de agua que había en la zona. Al poquito tiempo esa agua se pudrió, empezó a estar en mal estado producto del deterioro y del cuerpo de su marido.
WAPI está esperando, de alguna forma con ese testimonio, que las organizaciones humanitarias o la propia administración vaya y primero extraiga para darle una sepultura digna a su marido, pero luego para intentar recuperar ese recurso tan valioso como el agua en esa región. Sudán del Sur, tras un referéndum donde la población civil se posicionó a favor de la creación de un nuevo Estado, podríamos decir que es el nuevo país contemporáneo en el mundo. El conflicto entre Sudán del Sur y Sudán ha generado cientos de miles de desplazamientos, pero una vez que se configuró y que se constituye Sudán del Sur como nuevo país, la paz y la estabilidad y el equilibrio también duró muy poco. Nos encontramos a los pocos meses de que se constituya el nuevo Estado, ya con enfrentamientos entre las dos grandes facciones que gobernaban este nuevo país, y ahora también nos encontramos con una cuestión añadida, que es cómo las lluvias erráticas y la crecida o la disminución de los niveles de agua de un recurso tan importante como es el río Nilo, que atraviesa Sudán de punta a punta y del cual dependen, podríamos decir, gran parte de su población en las zonas rurales, ya sea para la poca producción agrícola que desarrollan. Pensemos de que gran parte de la población rural de Sudán del Sur está abocada y su medio de vida y su actividad productiva es el ganado, que también de manera transhumante van buscando las zonas de pastoreo una vez que esas lluvias van irrigando ciertas zonas, y nos encontramos también que el conflicto y la violencia interna, esa transhumancia, también la han puesto en peligro. Cuando hay violencia, cuando hay desplazamiento de tropas, nos encontramos que también las personas que dependen del ganado y tienen que hacer esa transhumancia están expuestas a esa violencia que está atravesando el país de axis a axis. A través de la historia de Marta Niandit, que la conocí en el campo de personas desplazadas de Minkamán, donde unas 30.000 personas buscaron lugar seguro después de los enfrentamientos bárbaros y sangrientos entre Nuer y Dinkas, Marta Niandit me contó de que cuando decidió huir de su casa junto a sus 3 hijos, ella estando embarazada, estuvieron con el agua del río Nilo entre unos juncos hasta el cuello durante casi 3 días, esperando que la violencia amaine, que los grupos armados se disipen y ellas, con un poquito más de seguridad, poder subirse a una canoa y atravesar el río Nilo para llegar a Minkamán, que es donde se había constituido el campo de personas desplazadas. A mí me pareció de una revelación de coraje y de valentía tremenda, pero no porque sea excepcional, sino que se puede replicar en cada una de las mujeres que conocimos en Minkamán. Quizás la historia de Marta Niandit a mí me conectó con aquello más primitivo de la vida, que es el cuidado de la vida por encima de todas las cuestiones. La primera vez que visito el Sahel es en 2005 para documentar la situación que se vivía en Chad de las personas que huían de la violencia de la región de Darfur. La última vez que tengo la posibilidad de documentar lo que está pasando es en 2022 en la zona de Abeché, en el axis central de Chad, para documentar los desafíos con los que se encuentran las mujeres embarazadas a la hora de poder recibir asistencia durante el periodo de gestación, parto o posparto. Qué importante es la posibilidad de poder hacer un trabajo a largo plazo, y ese privilegio quizás se nos da en muy pocas ocasiones, ¿no?
poder tener recursos y tiempo para que esa evolución, que en muchos casos puede ser una evolución o puede ser una involución, poder dar cuenta de ella en un reporterismo que respete los tiempos, ¿no? Es un desafío poder hackear ese modelo tan férreo de un periodismo de la inmediatez, de titulares y de poco desarrollo, ¿no? Cuando uno tiene la oportunidad de poder dedicarle tiempo, puede justamente poner en evidencia cómo la situación va evolucionando, los diferentes actores que intervienen, las diferentes situaciones que van afectando y modificando la realidad de las personas y de esa forma podemos entender, de esa forma podemos comprender.